Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar nuevamente en uno más de nuestros webinars. En esta ocasión vamos a ver conceptos físicos y termodinámicos básicos para poder entender la refrigeración. Es muy importante que si vamos a dedicarnos a la refrigeración, tengamos en mente que así como la construcción de una casa requiere de cimientos muy fuertes, igual aquí en la refrigeración necesitamos tener conocimientos muy fuertes, básicos, la base, el cimiento muy fuerte, para que a partir de ahí ustedes puedan desarrollarse hasta donde ustedes quieran en conocimientos de la refrigeración. En esta ocasión vamos a empezar justamente por la base, por lo más simple, lo más sencillo. Entonces, vamos a dar inicio ya a nuestra presentación. Ok. Vamos a ver algunos aspectos solamente en esta primera parte. En esta primera parte vamos a ver conceptos de temperatura, vamos a ver conceptos de presión y vamos a conocer también qué relación existe entre la presión y la temperatura. Y para ello vamos a utilizar una aplicación de Danfoss que se llama regla de refrigeración. Mi sugerencia es que si les da un poquito de oportunidad y tienen su teléfono a la mano, háganme el favor de bajar esta aplicación de su teléfono. Si ustedes tienen iPhone o iOS, métanse por favor a Apple Store. Si ustedes tienen Android, entonces métanse a Play Store. Ahí se meten y buscan Danfoss. Una vez que ya tienen Danfoss, entonces van a buscar una aplicación que se llama regla de refrigeración. O también, si está en inglés, se llama Refrigeration Slider. Se escribe Refrigeration Slider. Entonces, sobre la marcha, me gustaría que la fueran ir bajando. ¿Por qué? Porque la vamos a venir utilizando ya cuando entremos al punto 3, que es la relación de presión y temperatura. Sí es muy importante que la vayan bajando esa aplicación. Como les menciono, vayan haciéndolo sobre la marcha, sobre lo que vamos viendo. De hecho, ahorita seguramente ya muchos de ustedes, si ya la tienen, perfecto. Si no, empiecen a buscarla, empiecen a bajarla. Y ya una vez que la hayan bajado, entonces vamos a explicar cómo funciona esa aplicación. Inge, Muy bien, perdón. si me escucha, perdón, le voy a hacer aquí un paréntesis sobre el tema de la aplicación. Recientemente movimos el tema de las aplicaciones, ya no está más como regla de refrigerantes, sino la van a encontrar tanto en Apple como en Google Store como Ref Tools. Ahí está la regla de refrigerantes, nada más para que no haya ahí una confusión de que a lo mejor no encuentran la aplicación, pero es Ref Tools, es la misma. Ok, muchas gracias no sabía pero qué bueno, muchas gracias. Sí. Ok, entonces, por favor, empiecen a buscarla, ¿verdad? Y sobre la marcha vamos a ir bien, para que la vayan bajando, ¿no? Porque sí la vamos a utilizar. Es extremadamente importante. Esta aplicación, hagan de cuenta que es exactamente lo mismo que una tabla de presión-temperaturas. Solamente que esta aplicación tiene muchísima más información y es mucho más simple, mucho más sencillo y más profunda que una tablita, ¿no? Entonces sí, por favor, bájenla. Muy bien, vamos a continuar. Entonces no olviden, vamos a ver solamente 3 conceptos el día de hoy. Temperatura, presión y la relación que existe entre la presión y la temperatura. En el segundo seminario ya vamos a continuar, ya vamos a ver calor, evaporador, condensador, etcétera, ¿no? Hasta llegar o sea, esta es una serie de 3 sesiones. Les voy a pedir de favor que si ya todos los que estén ahorita, tomen por favor la segunda y la tercera para que puedan tener un panorama completo de lo que es la refrigeración. Muy bien. Vamos a ver la primera parte y entonces aquí
vamos a empezar a ver aspectos de temperatura. Vamos a empezar a ver qué es la temperatura, ¿no? Y la temperatura realmente es una propiedad física, ¿verdad? Algunos dicen que es una ausencia de calor, que el calor, entonces realmente la temperatura es un reflejo del calor. Es decir, cuando yo aplico calor, la temperatura empieza a subir. Cuando yo quito calor, la temperatura empieza a bajar. Entonces, no es lo mismo temperatura que calor, ojo, porque luego a veces muchos confunden la temperatura con el calor. De hecho, inclusive las unidades para medir temperatura y calor son completamente diferentes. Entonces, vamos a ver la temperatura, ¿no? Okay. Me complica un poquito aquí. Ok, ahí está. Muy bien. ¿Por qué es la temperatura? ¿Por qué medimos temperatura? Realmente lo que está sucediendo es que el calor es el que está haciendo que la temperatura suba o baje, como acabo de explicar. Pero ¿por qué razones se genera calor? Bueno, pues cualquier objeto que ustedes tengan, en el momento que se aplica calor a ese objeto, todas las moléculas que tiene ese objeto empiezan a entrar en movimiento, un movimiento tan fuerte entre ellas que hace que la temperatura empiece a subir. Entonces, esto es realmente una energía cinética interna. Entonces, entre más velocidad adquieren las moléculas, la temperatura empieza a subir más, ¿ok? Muy bien. La temperatura la podemos medir con una serie de termómetros que pueden ser ya tanto digitales como análogos. ¿Ok? Ustedes pueden observar en esta parte, por ejemplo, este es un termómetro análogo, igual este es un termómetro análogo. Un termómetro digital, ¿cuál es? Un termómetro digital es este. ¿Ok? Estos son tres ejemplos de lo que son termómetros análogos y lo que son termómetros digitales. Igualmente, otro digital, bueno, son los termómetros que utilizamos termopar, que son dos alambritos que al final se unen, ¿verdad? Y con un equipo electrónico podemos medir también la temperatura. ¿Ok? Muy bien. Tenemos dos sistemas de medición en general, no nada más para la temperatura. Tenemos dos sistemas de medición. El sistema métrico decimal, que también ahora le llaman sistema internacional, ¿verdad? Pero realmente es un sistema métrico decimal que es el que tenemos adoptado casi en todo el mundo. Y el otro es el sistema inglés, que ese es adoptado básicamente en Inglaterra y casi que en todos los países de habla inglesa. Entonces, para la escala tenemos varias escalas, básicamente las que ustedes conocen, pues son dos, ¿verdad? Son centígrados y Fahrenheit regularmente, pero existen más escalas que ello, ¿no? Entonces vamos a ver qué tantas más escalas existen en la parte de los grados Celsius y los grados Fahrenheit. Bien, aquí tenemos una serie de escalas. Esta es una escala Rankine, esta es una escala Fahrenheit, esta es una escala Celsius y esta es una escala Kelvin, ¿ok? Rankine y Fahrenheit, estas dos escalas pertenecen al sistema inglés. Los grados Celsius y Kelvin pertenecen al sistema métrico decimal o al sistema internacional. Regularmente nosotros nos identificamos más con Celsius, ¿verdad? Kelvin, algunos los conocen, algunos no. Ahorita vamos a ver a qué se refieren unos y otros, ¿no? Muy bien. ¿Por qué es Kelvin y por qué Rankine? Bien, tanto los Kelvin en el sistema métrico decimal como los Rankine, en ambos casos, las dos miden temperaturas absolutas. Ahorita vamos a ver por qué son absolutas. Y tanto los Fahrenheit como los Celsius son relativos. ¿Por qué son relativos? Vamos a analizar el aspecto de Celsius, que es el que más conocemos. El señor Celsius se basó primeramente para definir su escala en uno de los elementos que existen en la naturaleza.
¿Cuál es ese? Es el agua. El señor Celsius cuando dijo, cuando el agua empiece a congelar, en ese momento estoy en 0 grados. ¿Ok? Sin embargo, el señor Fahrenheit, él no, él dijo, cuando yo llegue a 32 grados Fahrenheit, entonces es que el agua empieza a congelarse. Y entonces tanto Fahrenheit como Celsius son dos escalas, como mencioné hace un momento, que son relativos. ¿Por qué? Porque están relacionados, en este caso, con la congelación del agua. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver por qué son relativos y por qué son absolutos. Como pueden observar, vamos a la Kelvin, que es la que más nos interesa. Ustedes pueden observar que esta escala empieza en 0, ¿verdad? Y a partir de 0, en el momento en que tú aplicas calor, la temperatura empieza a incrementarse, ¿verdad? Hasta llegar, pues, a escalas superiores probablemente a esta, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, en esta escala Kelvin no existe temperaturas negativas. Sin embargo, en Celsius, aquí sí se nos complica porque el señor Celsius definió que a partir del 0 hacia arriba tenemos positivos, pero del 0 hacia abajo tenemos negativos, como pueden observar, ¿verdad? Aquí el 100 es positivo, aquí ya abajo del 0 ya encuentro un menos y acá el menos. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder llegar al 0 absoluto en Kelvin, que es 0, necesito yo tener menos 273.15 grados Celsius. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer voy a brincarme ahorita a una presentación que nos va a ayudar mucho a poder entender un poquito más esto. Porque luego a veces se confunde uno un poco. Voy a salirme un poquito. Ahí está. Muy bien. Este es un software, ¿verdad? Que desarrolló Danfoss igualmente para tratar de ilustrar un poquito más lo que es la temperatura y otros aspectos, ¿no? Muy bien, aquí pueden observar ustedes esto, pues es un termómetro, ¿verdad? Y como pueden ver, en este caso, aquí el termómetro que es de mercurio, ¿verdad? El mercurio está en la parte inferior del termómetro, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a observar. Aquí tengo dos escalas. En esta parte tengo la escala de Celsius y en esta otra parte tengo la escala de Kelvin. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar a analizar un poquito esta circunstancia. ¿Ok? Vamos a ver qué sucede a través de toda esta escala, tanto en Kelvin como en Celsius. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos varias temperaturas, ¿no? Quizás ustedes hayan oído temperaturas criogénicas. También, no sé si han escuchado temperaturas bajas, temperaturas normales y altas temperaturas. Estos son rangos de temperaturas, ¿verdad? Oficialmente definidos. Vamos a observar qué significa eso, ¿no? Muy bien. No se preocupen mucho por el inglés, es más, ni lo tomen en cuenta. Yo se los voy a ir platicando. Muy bien. Aquí nos está diciendo que en cuál de estas escalas tenemos la refrigeración y la congelación y los procesos, ¿qué es lo que nos ocupa? ¿En dónde se encuentran? Regularmente, ¿verdad? Se menciona que son en bajas temperaturas. Todo el mundo piensa, ok, es refrigeración. ¿Es congelación? Pues es baja temperatura. Pues vamos a observar que no, ¿verdad? Realmente eso se encuentra en un rango desde menos 50 hasta 5 positivos. Y esas son temperaturas normales. Y dentro de las temperaturas normales se encuentra el rango en el cual todos los que estamos envueltos en la refrigeración vamos a utilizar. Y van desde menos 50 hasta 5 grados centígrados, ¿eh? Aquí se dice centígrados, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Ok, aquí nos dice el aire acondicionado, los sistemas de aire acondicionado, las bombas de calor, los procesos de secado,
¿En cuál de todas estarán? Obviamente tienen que estar superior a estas, ¿verdad? Entonces deben de estar aquí, ¿ok? Correcto. Entonces el aire acondicionado, ¿verdad? Las bombas de calor y los procesos de secado se van a encontrar a altas temperaturas que van desde 5 grados Celsius hasta 80 grados Celsius, ¿ok? Muy bien. Pero también existen cuartos para pruebas climatizados, técnicas de procesos también y tecnologías de la mecánica. Esas ya son temperaturas más bajas, esas ya las encontramos aquí, ¿verdad? Esas ya trabajan en temperaturas bajas, ¿ok? Muy bien. Y finalmente, la condensación de los gases, la física de las temperaturas, la tecnología de superconductores y, desde luego, todo lo relacionado con el espacio, lo vamos a encontrar en temperaturas criogénicas, ¿verdad? Que ya van desde menos 273 grados centígrados hasta menos 153, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí ya nos da los 4 rangos de temperaturas. Muy bien. Kelvin. Aquí nos están pidiendo colocar en Kelvin cuántos Celsius equivalen a determinados Kelvin. Vamos a ponerle 273.15 y vamos a ver cuántos Celsius corresponden. ¿Ok? Aquí pueden observar en el termómetro que en Kelvin son 273.15 Kelvin positivos. Sin embargo, en Celsius son 0 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que a 0 grados centígrados o a 273.15 Kelvin, el agua se empieza a congelar. ¿Ok? Sin embargo, la cantidad de calor que yo apliqué fue igual o fue diferente. Contéstense ustedes mismos por ahí, ¿verdad? Y entonces, el calor que yo apliqué es estrictamente el mismo. No hay diferencia entre esta escala y esta escala en términos de la cantidad de calor que yo apliqué. Es la misma. Sencillamente tengo dos escalas, donde una me dice que es 0 y la otra me dice que son 273.15. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar adelante. Muy bien, aquí dice, nos preguntan que a qué temperatura se evapora el agua. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a explicar por qué. ¿Ok? Ahí está. El agua se va a evaporar a 100 grados centígrados, pero a 373.15 Kelvin. ¿Por qué? Porque el agua se evapora a 100, pero si yo parto de 100, entre el 0 y 100, pues tengo 100 grados que yo subí, centígrados. Sin embargo, de 273.15 hacia acá, pues también tengo 100 más. Por eso es que aquí tengo 373.15. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí repitiendo nuevamente, a 0 grados centígrados se congela el agua o 273.15, ¿verdad? Y vamos a ver otros, por ejemplo, el amoníaco o el R717, que es un refrigerante. Fíjense, este empieza a hervir a menos 33 centígrados o 240.15 Kelvin, ¿ok? Son algunos de los refrigerantes. El refrigerante R22 se empieza a hervir a menos 40.8 centígrados o 232, perdón, 0.35 Kelvin. Pero ¿a cuánto se congela ahora el amoníaco? El amoníaco se congela a menos 70 o 203.15 Kelvin. Y el R22, fíjense, se congela a una temperatura inferior que el amoníaco. Se empieza a congelar a menos 16, perdón, a menos 160 grados centígrados o 113.15. ¿Ok? Y finalmente, como pueden ver, el helio, ¿se dan cuenta? El helio empieza apenas a condensarse
a menos 269 grados centígrados o 4.15 Kelvin. ¿Y el cero absoluto dónde va a estar? Pues el cero absoluto está aquí, ¿verdad? En donde aquí, a esta temperatura, no hay movimiento de las moléculas, por lo tanto, no hay calor. ¿Ok? Muy bien. Listo. Vamos a retornar nuevamente a nuestra presentación. ¿Ok? Retornamos nuevamente a nuestra presentación. Y entonces, aquí es importante que observen bien esto, si les da oportunidad de estar tomando. De cualquier manera, esta presentación se les va a proporcionar al final, ¿ok? Sin embargo, ahorita como vamos a hacer algunos ejercicios, es importante que ustedes empiecen a tomar nota de las diferencias que existen, sobre todo en esta parte, ¿verdad? Ya vimos que el factor de conversión de Celsius a Kelvin, pues son 273.15, ¿verdad? Si yo tengo 0 aquí y sube 1 grado, pues también va a subir 1 grado aquí, ¿verdad? En lugar de aquí tengo 1, pero aquí ¿cuánto voy a tener? Pues menos 272.15, ¿verdad? ¿Ok? También observen en el ranking qué es lo que sucede, ¿verdad? Por ejemplo, perdón, aquí tengo el ranking también, como es una temperatura, ya lo mencionamos, absoluta, por lo tanto también parte de un cero, al igual que el Kelvin, ¿ok? Solamente que esta escala es diferente por razón de que el señor Celsius, perdón, Fahrenheit, dijo que a 32 grados Fahrenheit se iba a congelar el agua. Por lo tanto, si bajo 1 grado aquí, ¿verdad? Bajo otro aquí, al grado de que el factor de conversión de Fahrenheit a ranking o viceversa va a ser menos 459.67, ¿verdad? A diferencia de este, ¿ok? Razónenlo bien. Si quieren, tomen un poquito de nota, sobre todo el factor de conversión, porque ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? Aquí tenemos, aquí vemos un ejercicio. Aquí es una sesión práctica. Entonces, necesito que vamos a darles, no sé, Nadia, si les damos, no sé, unos 3 minutitos o 4 para que puedan pensar un poquito y puedan resolver esto. Aquí lo que nos está preguntando, 10 grados centígrados, ¿a cuántos grados Fahrenheit equivale? 373.15, ¿a cuántos Fahrenheit? 0 grados Fahrenheit, ¿a cuántos Kelvin? Y 0 Kelvin, ¿a cuántos Fahrenheit? 212 Fahrenheit, ¿a cuánto equivale en grados centígrados? Y el cero absoluto en grados centígrados, ¿cuánto es? Entonces vamos a darles un poquito de tiempo para que traten de resolver. En la vía te puede llegar la información a ti, ¿verdad? ¿Estás por ahí, Así es, Nadia? así Ok. es. Una vez que te llegue algo de información, no sé, vamos a partir de una cierta cantidad de personas que ya estén resolviendo, pues me avisas. Ok, sí, los invitamos a que nos escriban sus respuestas en el chat, por favor. Nosotros vamos a estarles dando lectura. Ya tenemos por aquí algunas respuestas. Perfecto. Qué bueno que se estén aplicando, muchachos. Mire, se las voy a poner a usted, Inge, para que las vea aquí en su
en su chat. Se las acabo de enviar en estos momentos. Ok. Nos está mencionando aquí. Ok, José Manuel Leal nos está enviando ya algunas de sus respuestas. Constanza Agudelo también. Tenemos también José Manuel Leal. Luis Tostado también ya nos está. Ahorita vamos a resolverlo, ¿eh? Pero sí es importante que ustedes traten de hacerlo, ¿ok? Cristian Sape también nos envió parte de sus respuestas. Arturo Reyes, Luis Armando Mo, Luis José Chirino. Nos están llegando ya de Ana Rocío López, María Soto, Byron Rivas, el arquitecto Eduardo Nava, supongo que es. José Manuel ya envió, ya está avanzando. Perfecto, me da mucho gusto que sí estén trabajando. Me da muchísimo gusto. Arturo Reyes también ya dio respuestas. Constanza Agudelo. María Soto ya envió otra respuesta más. Luis Tostado, María Soto, Juan Antonio Aranda Pineda ya hizo aquí prácticamente 1, 2, 3, 4, casi termina. Cristian Sape ya envió también sus respuestas. Alex Leandro Osorio, Ana Rocío López, Ángel Ríos, el arquitecto Eduardo Navarro Laurea también ya está enviando más información. Byron Rivas también ya envió más información. O sea, estamos recibiendo ya información de la gran mayoría de ustedes. Ok. Vamos a dar un minuto más para que sigan tratando de resolver, traten de resolver lo más que puedan. Ok. Muy bien, parece ser que ya no recibimos más información. Ok. Muy bien. Perfecto. Ok. Vamos a darle ahora paso a resolverlo, ¿no? Ok. Entonces, el primero nos dice, ¿cuántos grados Fahrenheit equivalen a 10 grados centígrados? ¿Ok? Entonces, 50 grados Fahrenheit equivalen a 10 grados centígrados, ¿verdad? ¿Ok? Y luego nos dice 373.15 a cuántos Fahrenheit corresponden, ¿verdad? 212. Si se acuerdan, 212 grados Fahrenheit corresponde, esta es la temperatura a la cual empieza a hervir el agua, y dijimos que en Kelvin eran 373.15, ¿ok? Muy bien. 0 grados Fahrenheit, ¿a cuántos Kelvin equivalen? 255.38. ¿Ok? 0 Kelvin, ¿a cuántos Fahrenheit corresponden? Menos 459.67. 212 Fahrenheit en centígrados, bueno, pues aquí deben de ser 100, ¿verdad? Es correcto. Y finalmente, el cero absoluto en grados centígrados, si se acuerdan, dijimos que eran menos 273.15, ¿verdad? Ok. Ahí está, menos 273.15. Bien, pues ustedes analícense, vean qué fue lo que hicieron bien, qué fue lo que no hicieron bien, y entonces, en donde les esté faltando o tengan alguna duda, bueno, la idea es de que ustedes con esta información, les repito, finalmente la presentación se les va a pasar a ustedes, para que ustedes continúen ejercitándose en esto, ¿no? Dirán, bueno, pues ¿para qué me sirve tanto si finalmente yo nada más quiero colocar un compresor y echarle gas y cosas de esas? No. Acuérdense que tratamos de ser técnicos, ¿verdad? Pero muy buenos técnicos, y necesitamos las bases firmes para ello, ¿ok? Muy bien. Vamos a pasar ahora a la otra parte, que es presión, ¿ok? La presión, pues es una magnitud física
¿verdad? Que es, nos mide la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión es igual a una fuerza entre un área. Eso es lo que nos explica aquí, ¿no? Acuérdense, es una fuerza entre un área, ¿ok? Muy bien. La presión, ¿con qué la medimos? Bueno, pues también la medimos con manómetros, pero no solamente con manómetros, ¿verdad? Pueden ser también, eh, por ejemplo, un barómetro que nos mide la presión barométrica, ¿verdad? También puede ser un baumanómetro, por ejemplo, no sé si lo conozcan, un baumanómetro es con lo que los médicos miden la presión sanguínea, ¿verdad? Entonces, hay una cantidad también de instrumentos para medir la presión. ¿Qué es lo que más conocemos nosotros? Bueno, pues este manifold que ustedes ven aquí a la izquierda es el que regularmente se utiliza en la refrigeración, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Vamos a explicar un poquito esto de la presión, porque luego también es importante porque hay una relación entre la presión atmosférica, la presión manométrica y la presión absoluta. Entonces vamos a explicar eso, ¿no? Ok, ¿qué es la presión atmosférica? Bien, acuérdense que cuando ustedes se sumergen a una alberca, al momento que ustedes van profundizando en la alberca, ustedes empiezan a sentir una sensación en su cuerpo. ¿Esa sensación de qué es? Es como si les estuvieran oprimiendo el cuerpo, ¿no? Al grado de que si ustedes pudieran llegar, no sé, a 2 kilómetros a la mejor por abajo del nivel del mar, en ese momento su cuerpo va a sufrir una implosión. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza del agua por el área que tiene tu cuerpo va a hacer que la presión sea tan grande, ¿verdad? Que la va a implosionar. En otras palabras, se va a deshacer completamente tu cuerpo como que si te hubieran puesto encima de ti toneladas y toneladas de acero. ¿Ok? Entonces, ¿por qué sucede eso? Bueno, sucede porque el agua tiene peso, ¿verdad? Entonces, como el agua pesa, entonces dijimos que la presión es una fuerza entre un área. Entonces, ¿cuál es la fuerza en este caso? Pues el peso del agua. ¿Cuál es el área? En este caso, pues el área de tu cuerpo, ¿ok? Y eso nos da una presión, ¿ok? Espero que con esto más o menos hayan captado un poquito esto, ¿no? Ahora, ¿qué sucede del nivel del mar hacia arriba? Bien, el, el, la Tierra está rodeada de gases. Todos esos gases tienen peso, pregúntense ustedes, ¿verdad? Y obviamente tienen peso también los gases. ¿Pesan más que el agua o menos que el agua? Pues pesan menos que el agua. Entonces, como pesan menos que el agua, la presión que ejerce esa fuerza de los gases es mucho infinitamente mejor que la del agua. Menor, perdón, menor que la del agua. Por eso es que nosotros podemos vivir tranquilamente en la atmósfera, ¿verdad? Porque la presión que está ejerciendo los gases sobre nosotros no es tan fuerte como pudiera ser la del agua. ¿Por qué? Porque el agua pesa más que los gases, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? ¿En dónde es más alta la presión atmosférica? ¿Al nivel del mar o aquí en la cima del Everest? Bien, es más fuerte la presión al nivel del mar. ¿Por qué? Porque al igual que el agua, en la medida en la que empiezas a entrar en la atmósfera, es como si te echaras un clavado en el agua. Nada más que con un peso de gases que es menor que el agua. Y entonces, en la medida en la que vas profundizando hasta el nivel del mar, la presión atmosférica va creciendo. ¿Ok? Muy bien, por eso es que aquí, en esta filmina que ven aquí, nos dice que la presión atmosférica, ¿verdad? Prácticamente aquí a este nivel, casi estamos a nivel del mar, son 750 milímetros de mercurio, ¿verdad? Pero a la mitad del Everest, ¿verdad? La presión atmosférica ya son 500 milímetros de mercurio, ¿verdad? Ya va disminuyendo, como pueden ver. ¿Por qué? Porque la presión de los gases se empieza a disminuir. Se está haciendo más raro, en este caso, la cantidad de gases. Pero al llegar a la cima,
ya tenemos 300 milímetros de mercurio. Es mucho menor que aquí, ¿ok? Es correcto, ¿correcto? Y estamos a 8,848 metros. Aquí prácticamente ya el oxígeno está completamente enrarecido. Ya no hay tanta cantidad de gases, ¿ok? Entonces, en concreto, la presión atmosférica es mucho mayor a nivel del mar que en alturas superiores, ¿verdad? ¿De acuerdo? Muy bien, perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí lo que pueden ver ustedes es una columna de agua, por ejemplo, porque aquí dice mercurio, pero puede ser de agua también, ¿verdad? Hasta de alcohol igualmente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjate qué interesante es. O sea, podríamos decir que este es un barómetro, ¿verdad? ¿Por qué es un barómetro? Porque la presión atmosférica se está ejerciendo, está presionando sobre este líquido. Al presionar sobre este líquido, la presión, entonces, esta columna empieza a subir. En la medida que la presión es más alta, que voy llegando al nivel del mar, esta columna empieza a subir más, ¿verdad? Y entonces se mide en milímetros de mercurio o milímetros o pulgadas de mercurio o lo que sea, ¿verdad? Entonces la atmósfera hace que esto se modifique. Entonces esto es, así funciona un barómetro, ¿ok? Muy bien. Esto es muy interesante. Ya hablamos de la presión atmosférica. Ahora vamos a hablar de la presión manométrica o relativa. ¿Sí? Entonces, esto es la fuerza que se ejerce un gas o líquido sobre la superficie de las paredes internas de un recipiente cerrado. ¿Ok? Por ejemplo, aquí ves un aeroplano, en su interior hay presión. Aquí tú ves un submarino, en su interior hay presión. La presión que está en el interior del avión y que está en el interior del submarino es una presión relativa. Que si tú tuvieras la opción de poner aquí un manómetro, ¿verdad? Te estaría checando la presión que existe dentro del submarino. Y si pudieras poner aquí también un manómetro en el avión que te estuviera midiendo la presión interior, ¿verdad? Te estaría midiendo la presión que existe, perdónenme, que existe en el interior del avión. ¿Ok? Muy bien. Pero existe una presión atmosférica, que es la que está rodeando al avión. ¿Ok? Pero acá existe una presión mucho más fuerte porque es la presión que está ejerciendo el peso del agua sobre el submarino. Por lo tanto, la coraza que debe de tener el submarino debe de ser mucho mayor que la que tiene un aeroplano. ¿Ok? Ojalá y me vayan captando. Entonces, la presión relativa, como dice aquí, es la que ejerce un gas o un líquido sobre la superficie de las paredes. En el interior del avión hay gas, pues sí, ¿verdad? Hay oxígeno. Aquí hay gas, pues sí, también hay oxígeno y a lo mejor también hay nitrógeno, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos definido presión atmosférica y presión manométrica, ¿de acuerdo? Importante saber que todos los instrumentos de medición están calibrados a cero, pero el cero parte del nivel del mar o de la presión atmosférica al nivel del mar. A partir de ahí se pone un cero. ¿Qué pasa cuando ese manómetro tú lo llevas a la punta del Everest? La presión va a subir o la presión va a bajar, ¿verdad? Como ya mencionamos en la fórmula anterior, la presión va a disminuir. Y entonces la agujita del manómetro va a subir o va a bajar. Pregúntense ustedes mismos y vamos a observar que debe de bajar, ¿verdad? Porque la presión es más baja ya. Y entonces se está descalibrando entre comillas, ¿correcto? Entonces, para que tú puedas medir ahora una presión manométrica a diferentes alturas sobre el nivel del mar, tendrías que calibrar con tu manómetro. Y ustedes todos, si son técnicos, la gran mayoría de ustedes o ya tienen relación, van a observar que un manómetro tiene un tornillito, que ese tornillito tú lo giras en el sentido de las manecillas del reloj y la aguja sube. Le das en el sentido inverso y la aguja baja. Eso es para que tú lo coloques en cero y puedas medir la presión relativa o manométrica que existe dentro de un recipiente cerrado. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya vimos
presión atmosférica y ya vimos presión manométrica o relativa. Nos falta una. ¿Cuál es? Presión absoluta. ¿Ok? Entonces, la presión absoluta, como dice aquí, es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Ok? La presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Ok? Entonces, la presión absoluta, ¿por qué es absoluta? ¿O cuál es la referencia? ¿O por qué es absoluta al igual que la temperatura? Bueno, porque en el exterior de la atmósfera de la Tierra, a partir de que salimos de la atmósfera, en ese momento entramos ya al universo y ahí la presión absoluta es cero. ¿Ok? No hay atmósfera, ¿verdad? Tampoco tengo presión manométrica, entonces tengo un cero allí. ¿Ok? Y entonces esa presión que existe en el universo es constante, no varía para nada. Esa presión va a estar ahí eternamente. Cero la presión absoluta. ¿Ok? En el momento que empiezas a entrar a la atmósfera, entonces tu presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica, ¿verdad? ¿De acuerdo? Porque empiezas a sumar presión porque ya entraste a la atmósfera. ¿Ok? Muy bien. Pero la presión manométrica se refiere, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, imagínate un globo. De esos globitos, de esos que se inflan. ¿Ok? Tú lo inflas al nivel del mar. ¿De acuerdo? Ya lo inflaste a nivel del mar y la presión que existe dentro del globito, vamos a pensar que sean 10 libras por pulgada cuadrada. ¿Ok? Entonces, si tú preguntas en ese instante a qué es igual la presión absoluta, pues tú dirás que la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, la que tú tienes adentro. En otras palabras, los 10 más la presión atmosférica, que ahorita vamos a ver a cuánto equivale. Pero ¿qué pasa cuando tú empiezas a subir ese globo? La presión atmosférica empieza a modificarse. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, como empieza a modificarse la presión atmosférica, la presión absoluta también se va a alterar. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Esa es va a ser bien interesante, ¿verdad? Porque en el momento que es un globo, la presión que tú tienes atmosférica le va a afectar a ese globo. Claro que sí, ¿verdad? Porque es maleable. Entonces, en la medida en la que tú lo subes, vas perdiendo presión atmosférica sobre el globo. Por eso es que la presión absoluta empieza a disminuir. ¿Ok? Entonces, no olviden, presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica. Hasta aquí ustedes dirán, ¿y para qué carambas me va a servir la temperatura absoluta, la temperatura relativa, la presión absoluta, la atmosférica y la manométrica? Pues muy simple, porque cuando tú vayas a medir diferencias de temperaturas, que eso es muy común en la refrigeración, la diferencia de temperaturas la vas a hacer en Kelvin. No tiene signo cuando tú tienes un delta T, una diferencia de presiones. ¿Ok? La presión. Importantísimo, y esto por favor no se les olvide jamás. La presión absoluta es igual a la presión manométrica o relativa en un sistema cerrado. Piensen, ¿un sistema de refrigeración es un sistema cerrado o es un sistema abierto? El sistema de refrigeración es igual que el avión, es igual que el submarino. ¿No se ve afectado el avión por la presión atmosférica? No. ¿El submarino se ve afectado por la presión del agua? Tampoco.
Entonces la presión absoluta, como no está afectada por la atmosférica, entonces la presión absoluta es igual a la presión manométrica. Igual en un circuito de refrigeración, porque está sellado completamente. Y como estamos hablando de tubería, ¿verdad? Que no se chupa con la presión atmosférica, ¿verdad? Que no, como el globo. Entonces, todos esos materiales no permiten que haya una influencia de la presión atmosférica sobre ella. Entonces, un sistema de refrigeración, en un sistema de refrigeración la presión absoluta es igual a la presión manométrica. Y no piensen que esto no les va a servir. Después de que terminamos estos 3 pasos de refrigeración, ¿verdad? Ustedes van a tener que entrar ya a conocer un diagrama que se llama de presión y temperatura, o diagrama de Molière. Y entonces, perdón, presión entalpía, o presión o diagrama de Molière, que en este caso sí van a utilizar toda esta información. Y ese diagrama de presión y entalpía es la herramienta más importante que pueda tener un técnico en refrigeración, un ingeniero, un diseñador, cualquiera. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes no olviden estos conceptos. Perfecto, vamos a seguir adelante. Aquí pues visualizamos un poquito, ¿verdad? ¿Ok? Aquí en esta línea azul está la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces, de aquí hacia arriba, ¿verdad? La presión la medimos con un manómetro, ¿verdad? Pero de aquí hacia abajo, ¿verdad? Entonces ya empezamos a entrar en vacío, ¿ok? Entonces ya lo medimos con un vacuómetro, ¿ok? Y de aquí hacia arriba, manómetro, y esta presión la medimos con un barómetro, ¿ok? Muy bien. El cero absoluto ya dijimos que está, ¿verdad? En el espacio y que es una constante, por lo tanto es la referencia para poder medir presiones. Muy bien. Aquí les va ya lo interesante, ¿verdad? Es importante, muchachos, que ustedes traten de meterse en conversión de unidades, porque de repente, si ustedes se manejan en bars, si van a Europa, allá se manejan en bars, pero tú te manejas en libras por pulgada cuadrada. Entonces, ¿cómo haces? Ah, caray, pues yo nada más me manejo en libras por pulgada cuadrada. No, señor, puedes convertir a bars. Y entonces, olvídense un poquito de lo que está acá. Vamos a concentrarnos en esto que está en rojo. ¿Ok? Entonces, fíjense, si pueden tomar un poquito de nota igual, ¿verdad? O tómenle una fotografía ahí por lo pronto. Esta información se les va a dar, ¿eh? Entonces, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, pero también es igual a 101.33 kilopascales, pero también es igual a 1.013 bars. O sea, la presión atmosférica a nivel del mar es 1.013 bars o 760 milímetros de mercurio o 101.33 kilopascales o 1.0332 kilogramos por centímetro cuadrado, o igual a 14.696 libras por pulgada cuadrada. Esta es la presión atmosférica al nivel del mar. Regularmente, en libras por pulgada cuadrada, la gran mayoría lo cerramos en 14.7, porque de 6.96 a 14.7 realmente 4 centésimas, pues realmente no pintan para fines de lo que hacemos. Pero bueno, si queremos ser exactos, esta es la presión atmosférica a nivel del mar. ¿Okay? Pero también, si queremos ver pascales, un kilopascal equivale a 0.400-503 libras por pulgada cuadrada. Y un bar equivale a 14.503 libras por pulgada cuadrada. ¿Ok? Ojo, dirán ustedes, oye, pero si aquí me dijo que el bar es 1.013. Ojo, esto es la presión atmosférica a nivel del mar. Pero un bar es menor que esto, que la presión atmosférica.
Por lo tanto, las libras por pulgada cuadrada también son menores a 14.696, ¿ok? Y esto equivale a 1 kilogramo por centímetro cuadrado, equivale a 14.223 libras por pulgada cuadrada, ¿ok? Muy bien. Una vez visto esto, vamos a pasar ahora a hacer otra vez un pequeño ejercicio. ¿Ok? Vamos a... Bueno, aquí no les expliqué un poquito arriba qué pasa, ¿no? Lo que sucede es que los bars están muy relacionados en el sistema métrico decimal con los pascales, porque aquí vimos que un kilopascal es igual a 14.503 libras por pulgada cuadrada, pero el pascal, ¿de dónde resurgió? Un pascal equivale a newton sobre metro cuadrado, y un newton es igual, o sea, el newton se define como la fuerza necesaria para poder impulsar 1 kilogramo, 1 metro por segundo cuadrado, ¿ok? Y esto pues es la gravedad. El señor Newton fue el que definió la gravedad, ¿verdad? Que era 9.8 metros por segundo cuadrado, ¿ok? Y de ahí sale el pascal, ¿verdad? Porque un newton equivale a 0.10, 197 kilogramos, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien, igual en el caso de los bares, ¿no? Pero no se confundan mucho aquí, lo importante está acá abajo, para ustedes, ¿no? Sin embargo, esto es importante también conocer de dónde viene el pascal y de dónde vienen los bars, ¿verdad? Los bars vienen de los varios, igualmente, al igual que acá, ¿verdad? Una varia equivale a DIN, y si se fijan, igual la DINA equivale a gramos por centímetro, están relacionados completamente con la gravedad, ¿no? Tanto los pascales como los varios, ¿no? Y entonces de ahí sale el bar, ¿ok? Pero bueno, en el sistema inglés ya vimos que se usan libras por pulgada cuadrada, y en el sistema métrico decimal, kilogramos por centímetro cuadrado, o bars también, o pascales. ¿Perfecto? Muy bien. ¿Por qué tenemos tantos? ¿Por qué nos hacen bolas con tanto? Bueno, dentro del mismo sistema, acuérdense que hay presiones muy altas, que las tenemos que medir en atmósferas, pero también hay presiones muy pequeñas, que tenemos que medirlas en micrones, ¿verdad? O en pascales, ya en presiones muy poquitas. Por eso es que ya esa escala, una escala grandota de atmósferas, no, en un barómetro no podemos leer pascales hay ahí, ¿verdad? Porque es una cantidad de presión tan pequeña que ni siquiera se mueve la aguja, ¿ok? Por eso es que hay diferentes unidades de medición, ¿correcto? Muy bien. Vamos entonces a proceder ahora otra vez a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Aquí tienen ustedes, vamos a convertir bars a kilopascales, bars absolutos a bars relativos, ojo, pascales a newtons por metro cuadrado, bars absolutos a kilopascales, ¿verdad? Y definir la presión absoluta menos la presión atmosférica, ¿a qué es igual? Entonces vamos a hacer igual que hace un momento y vamos a ocupar pues unos 5 minutos. Nadia, ahí por favor también, si me haces el favor de irnos proporcionando en la medida en que los muchachos empiecen a dar resultados, me los puedes proporcionar, por favor. Claro que sí, dije que ya empiezan a llegar. Ah, caray, están bien aplicados entonces. Muy bien, muchachos. Excelente. Muy bien, ya estamos recibiendo información. Excelente. José Manuel Leal ya nos está enviando información. Constanza Agudelo también. José Manuel Leal. Luis Tostado. Cristian Sape. Pues mira, son las mismas personas que están muy aplicadas. Arturo Reyes.
Luis Armando Mo, José Manuel Leal, María Soto 2 veces, Ana Rocío López, Byron Rivas, el arquitecto Eduardo Navarrete creo que es. Estos me parece que son de la dinámica pasada, en que estos, ¿Perdón? los de ahorita, los que están mencionando me parece que son de la dinámica pasada. Ya aquí están respondiendo, porque ahorita llevamos poquitos, entonces yo creo que todavía están ahí haciendo los cálculos. Aquí nos pregunta Antonio García que cómo pueden ver sus resultados. Aquí mismo, Antonio, en el chat, por favor, escríbenos la respuesta que consideres es la correcta. Ahí ya le estoy enviando algunas respuestas, Inge. Oh, muy bien, estamos recibiendo una buena cantidad de respuestas. Me da mucho gusto, ¿eh? O sea, me da mucho gusto a mí en lo personal porque veo que hay interés, que ustedes quieren aprender y eso es muy importante. Acuérdense que la actitud es la que manda. En la medida en que tenemos muy buena actitud, en esa medida podemos ser lo que queramos ser. Todo es posible en esta vida siempre y cuando tengamos la actitud. Y me da mucho gusto que tengo una buena cantidad ya de respuestas. Muy bien. Un par de minutos más. Perfecto, me están llegando muy buena cantidad de respuestas. Excelente. Muy bien. Perfecto, muchas gracias por sus respuestas. Eso a mí me motiva porque veo que tienen interés y eso es muy importante. Ok, muy bien. Siguen llegando. Juan Herrera, Javier Sánchez, Israel Mazaloya, Rafael Morillo, Javier Sánchez 2 veces, Byron sigue enviándonos respuestas. Muy bien, Byron. Perfecto. Siguen llegando respuestas, excelente. Un poquito menos de un minuto para cerrar las respuestas. Excelente. Muy bien. Ok, listo. Vamos a cerrar las respuestas y vamos a dar, ok. Muy bien. Entonces, vamos a resolver las preguntas, ¿no? Ok, entonces, 1.013 bar se equivalen a 101.3 kilopascales. Ok, ustedes váyanse calificando. 29 bars en absolutos en bars relativos son 27.987. 5 pascales equivalen al mismo 5 newtons por metro cuadrado, ¿verdad? Porque acuérdense que un pascal es igual a 1 newton por metro cuadrado. Entonces, pues la relación es directa, ¿no? 3 bars absolutos equivalen a 300 kilopascales. Ajá. Y finalmente la presión absoluta menos la presión atmosférica nos da la presión manométrica, ¿verdad? ¿Ok? Perfecto, muy bien. Excelente, me da mucho gusto. Bien, vamos a pasar a la siguiente parte. Ustedes ven aquí, esta es una regla de presión-temperatura. Yo les pedí que bajaran la aplicación, ¿verdad? Sin embargo, existe esto que ustedes ven aquí es exactamente lo mismo que en la aplicación, ¿ok? Nada más que está mucho más limitada la regla, porque en la regla solamente nos habla de refrigerantes, nos habla de temperaturas, nos habla tanto en centígrados como en Fahrenheit y nos habla de presiones, ¿verdad? Porque hablamos que hay una relación entre la presión y las temperaturas a los diferentes refrigerantes porque todos los refrigerantes se comportan de diferente manera, ¿ok? Entonces vámonos mejor a pasar directamente a la aplicación. Tomen por favor su teléfono, vean su aplicación, ábranla por favor
Voy a dar un poquito de tiempo a que la puedan abrir, ¿verdad? Les debe aparecer en la carátula, hombre, perdón, les debe aparecer en la pantalla esto en la aplicación, ¿ok? Ahorita vamos a ver cómo manipularla. Los que ya saben, perfecto, muy bien, les sirve de repaso. Los que no, ahorita vamos a tratar de aprender al menos lo básico, lo más importante, para que ustedes puedan relacionar la presión con la temperatura. ¿Ok? ¿Correcto? Muy bien, espero que ya todos estén listos con su aplicación. Entonces, vamos a ver la regla de refrigeración de presión-temperaturas. Les va a aparecer una carátula de este tipo. ¿Correcto? Entonces, aquí lo que vamos a observar es que del lado izquierdo es una regla que si yo muevo esta regla hacia arriba o hacia abajo, pueden ustedes moverla con el dedo y se les van a modificar estos dos valores, ¿ok? Muy bien. Estos dos valores que son, pues son lo más importante, es lo que nos va a decir la relación de la presión y la temperatura, ¿verdad? Entonces, en este caso aquí tengo presión y aquí tengo temperatura, ¿ok? Muy bien. Sin embargo, aquí dice libras por pulgada cuadrada y aquí dice grados centígrados. Y dices, oye, pero si yo quiero un bars, ¿qué hago? Y si quiero un kilopascales, ¿qué hago? Ah, ok. Entonces, lo que tienes que hacer ahí en tu regla, dale un clic aquí donde tengo la flechita. Ahí le vas a dar un clic y te va a aparecer esta parte. ¿Ok? Una vez que ya estás aquí en esta parte, tú le vas a dar un clic en esta parte. No sé si les aparece bars o libras por, no importa. Si tú le das un clic aquí, te va a desplegar, en este caso, ¿cómo se llama? Te va a desplegar una serie de tanto de presiones o sea, las diferentes unidades, vamos, ¿verdad? Te va a aparecer si la temperatura y te va a aparecer también la presión, ¿ok? Entonces, aquí dice bars, pero si le das el clic te va a arrojar una serie de diferentes escalas de presión, ¿ok? Ahí escoges la que tú quieras. Mi sugerencia es que vayan escogiendo de una vez libras por pulgada cuadrada porque vamos a trabajar con libras por pulgada cuadrada, ¿ok? Entonces, escojan libras por pulgada cuadrada. Una vez que ya escogiste libras por pulgada cuadrada, le vas a dar un clic aquí y, bueno, desde luego la temperatura escogen grados centígrados. Libras por pulgada cuadrada y grados centígrados, ¿ok? Le dan ahora sí en la crucita un clic y entonces les va a aparecer, digo, se regresan, ¿ok? Una vez que se regresan, perdónenme, una vez que ya están de regreso, les debe aparecer aquí, ¿verdad? Libras por pulgada cuadrada y grados centígrados, ¿ok? Muy bien. ¿Qué sigue? Dijimos que los refrigerantes también eran diferentes. Y entonces le tienes que dar un clic aquí, donde dice, no sé qué refrigerante les aparezca, pero le das un clic aquí, ahí está, y te va a aparecer esto que ves aquí. ¿Ok? Y aquí vienen casi todos los refrigerantes. Hasta el agua viene, el amoníaco 404A, 449A, 449B, 448A, o sea, el propano R290, te va a aparecer el isobutano, o sea, te van a aparecer todos, desde el R22, R11, SR12, te aparecen todos los refrigerantes, ¿ok? Entonces aquí es donde vas a seleccionar. ¿Cómo lo vas a seleccionar? Ah, perdónenme. Ok. Ok. Lo vas a seleccionar dando un clic, por ejemplo, R22. ¿Quieres seleccionar? Das un clic en esta parte. Ahí le das un clic y en el automático te debe de aparecer aquí el refrigerante correspondiente. ¿Ok? Muy bien. Si ya están todos, ahora viene esta parte. ¿Sí? Cuando es un refrigerante ceotrópico, como es el 400, te va a aparecer aquí un DIU y si mueves este circulito hacia acá, te va a aparecer aquí un bubble. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el refrigerante 404 oceotrópicos o todos aquellos refrigerantes que son mezclas, esos refrigerantes tienen un desliz, es decir, la presión que tienes no es constante
en líquido que en vapor. ¿Por qué? Porque como es una mezcla de dos o más refrigerantes, cada uno de esos refrigerantes tiene diferente punto de ebullición. Por consecuencia, se van a comportar de diferente manera en vapor y en líquido. Entonces, cuando la diferencia entre DEW y BUBO es demasiado grande, tienes que tomar el promedio de los dos. ¿Ok? En este caso vamos a trabajar exclusivamente, ¿verdad? Por dado los refrigerantes que vamos a analizar, solamente de una vez colócate en DEW. ¿Ok? Y aquí en esta parte, si tú mueves este circulito hacia acá, en lugar de relativa, te va a aparecer absoluta. ¿De acuerdo? Ahora, acuérdense, la presión absoluta es igual a la presión relativa en un sistema cerrado. Y el sistema de refrigeración es un sistema cerrado. Por consecuencia, con lo que tú vas a medir la presión en un sistema de refrigeración, va a ser con un manómetro. ¿De acuerdo? Y entonces, como vas a leer con un manómetro, aquí vas a colocar relativa, no absoluta. Porque si pones absoluta, va a sumar en automático la presión atmosférica, que no queremos. Porque la presión absoluta es igual a la relativa en un sistema cerrado, que no está influido por la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Entonces vas a colocarte en relativo aquí. Muy bien. Espero que ya todos ya hayan captado en este caso, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar ahora a la relación presión y temperatura. ¿Ok? Aquí tenemos una serie de refrigerantes. 134A, 404A, R22, R290 y R410A. Primer paso, localízame el refrigerante 134A en tu aplicación. Por favor, todos localicen el refrigerante R134A en la aplicación. Espero que ya todos tengan también en la presión libras por pulgada cuadrada y en la temperatura grados centígrados. Y entonces pasan a conseguir el R134A. Ahí van a observar que no aparece ni DEW ni aparece BUBO. ¿Por qué? Porque el 134A es un refrigerante puro. Por eso no les aparece. ¿Ok? Se llaman azeotrópicos. ¿Ok? Perfecto. Espero que ya todos lo hayan hecho, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí tengo diferentes temperaturas. Lo que vamos a hacer es, una vez que ya tienes el refrigerante 134A, vas a colocar la temperatura de menos 35, ¿ok? En donde dice grados centígrados, y te va a dar en automático la presión. Y esa presión la vamos a colocar aquí. Pero el ejercicio es que ustedes lo vayan haciendo. La idea es de que ustedes aprendan a utilizar la aplicación. Entonces, favor de que con el 134A me encuentren la presión a menos 35, a menos 23.3, a menos 18, a menos 6.7 y a 5 positivos. ¿Ok? Vamos a darles muy poquito tiempo, les vamos a dar solamente un par de minutos para que lo hagan. Una vez que ya vayan teniendo los resultados, favor nuevamente de colocarlos. Nadia, ¿estás por ahí? Sí, Inge, aquí seguimos. Muchas Aquí, gracias, Nadia, te agradezco. sí, aquí Entonces van a atentos a trabajar todo. otra vez. Ya están llegando respuestas, Inge, aquí. Ya les Oh, voy a muy pasar bien, a grabar. excelente, muchachos, qué bueno, me da mucho gusto. Oh, de veras. Ah, espérame, pero ¿por qué me está llegando kilopascales aquí? ¿Qué pasó? Ah, ok, me están llegando, me deben de llegar presión. Ok, ojo, me están llegando
aquí presiones en acuérdense que son libras por pulgada cuadrada, ¿eh? La presión que van a encontrar. O sea, me tienen que estar llegando puras presiones en libras por pulgada cuadrada. ¿Ok? Menos 23, 1.96, muy bien, excelente. A menos 35 te da negativo, muy bien, muchachos. Ya entró Pamela Juliana, no la había visto. Muy bien, Pamela. Pero Alfonso tampoco lo había visto, perfecto. Excelente, muy bien. Dijimos que íbamos a dar un par de minutos nada más porque pues es relativamente sencillo una vez que ya tienen el dato, ¿no? Ok. Menos 18 te da 20.97. Ok. A ver si quién llegó a menos 6.7, 18.39. Perfecto, veo que lo están haciendo bien. Excelente. 5 te da 36. Ok, muy bien. Excelente, muy bien, Pamela. José Manuel igual, perfecto. Ya llegaron al final ellos. Aquí todavía veo algunos con el menos 6.7, otros con el menos 18. Todavía están batallando un poquito. Ok. 17, 36, Antonio García. Ya llegó. Les voy a ir mencionando los que ya llegaron hasta el 5. También Cristian Sape ya llegó. También llega Arturo. 6, 18, 5. Waldor Yáñez también. También Pedro Alfonso ya llegó. Casi ya todos están llegando. Ay, tenías la absoluta y no relativa. Híjole. Aguas con eso porque te da un error terrible. Tengan mucho cuidado con eso, ¿eh? Ok, aquí también ya llegaron. Aquí todavía no. 5, ya casi la gran mayoría ya llegó hasta el 5. Ok, muy bien. Excelente. Ok, creo que ya vamos a cerrar las preguntas, ¿ok? Como quiera que sea, no se preocupen, ustedes pueden seguirlo haciendo ahí, ¿no? ¿Ok? Lo que veo, lo que quería ver era que estuvieran trabajando y sí lo están haciendo y me da muchísimo gusto, ¿eh? Muchísimo gusto me da. ¿Ok? Perfecto. Vamos a dar respuesta. Entonces, para 134A, ¿verdad? Aquí van a encontrar las presiones. A ver, ahí están esto que ven ustedes en rojo, ustedes lo encontraron negativo. Yo lo pongo en rojo, pero es menos 5.1. ¿Ok? Menos 23.3, 1.96. Puede haber algunas pequeñas diferencias en centésimas debido a la aplicación, ¿eh? Eso no es muy relevante. Menos 18, 6.28, menos 6.7, 18.39, 5.36.02, ¿ok? Entonces, califíquense ustedes y vean cómo está la situación, ¿no? Muy bien. Vamos a ocupar otros 5 minutitos solamente para ver, no, prefiero pasarme al siguiente paso. Ustedes, por favor, terminen todo este ejercicio, ¿no? Si lo pueden hacer, ¿verdad? Aquí están los resultados, se los vamos a dar, ¿eh? Aquí están todos los resultados de todos los refrigerantes, ¿ok? Esto se les va a dar a ustedes para que ustedes en su casa practiquen y luego confirmen si estaban bien o estaban mal, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a pasar para dar margen a si tienen algunas preguntitas, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver cómo se comporta eso que acabamos de ver ahorita. Ok. Muy bien, ya dijimos que en un sistema cerrado, aquí es un sistema cerrado, ¿verdad? Ok. Aquí en este caso, pues tenemos un bar y la temperatura a la cual está evaporando son menos 26. ¿Ok? ¿De acuerdo? Está completamente cerrado. Muy bien, pero ahora vamos a hacer el ejercicio. Si se acuerdan, el primer punto era menos 35, si mal no recuerdo. Menos, no, 5 positivos. Ahí está. Si se fijan, aquí hay 5 positivos, ¿verdad? Que es el último.
Estamos hablando de 134A, ojo, aquí está. Entonces, aquí tengo 5, ¿verdad? Me voy hacia la curva, que es el comportamiento que tienen, y me da, por consecuencia, en bars, esto es en bars, ¿eh? Me da 1, 2, 3.8 bars aproximadamente, ¿ok? Ustedes pueden confirmarlo también en su casa, porque ahorita lo hicimos en libras por pulgada cuadrada, esto está en bars, ustedes pueden confirmar también esta grafiquita ahí mismo, ¿no? El siguiente era menos 6,7. Ahí está, menos 6,7, ¿ok? Me da 1, 2 punto cachito, ¿no? En bars, ojo, estamos en bars, ¿eh? Y luego, menos 18, ahí está, me da 1.5 aproximadamente bars para llegar a menos 18, ¿ok? Y finalmente, perdóname, menos 23.3, ¿verdad? Estamos encontrando que son aproximadamente un bar, ¿no? ¿Ok? Y finalmente menos 35, ¿verdad? Estamos hablando de como de 0.5 bars para poder llegar en 134A a esa temperatura de evaporación, para poder evaporar el refrigerante. Solamente a manera para ustedes de, pues les va a servir inclusive, déjenme pasarme a la filmina anterior para mencionarles por qué estas temperaturas. ¿Ok? Muy bien. Menos 35 grados centígrados debe de ser la temperatura a la cual debe de evaporar un refrigerante en un congelador. Ojo, los que ya han reparado congeladores van a decir, no, eso no es, son menos 23 o menos 20. Ojo, esa temperatura que ustedes checan ahí es la temperatura del producto, no la temperatura a la que evapora el refrigerante. El refrigerante siempre tiene que estar evaporando a una temperatura más baja que la del producto. ¿Por qué? Porque hay pérdidas. Y esas pérdidas, ¿verdad? Yo ahorita se las menciono como pérdidas, pero no es más que entrada de calor hacia su equipo que está haciendo que ese calor que está entrando constantemente nunca vaya a alcanzar a esta temperatura. A eso se le llama delta T. Es una diferencia de temperaturas entre la temperatura de tu producto y la temperatura a la que evapora tu refrigerante. ¿Ok? Esta temperatura que ves aquí, esta es la temperatura a la que debe de evaporar el refrigerante en un refrigerador doméstico. ¿Ok? Esta temperatura que ves aquí es la temperatura a la que debe de evaporar un refrigerante o el R134A en este caso, ¿verdad? En un conservador de hielo. Y su presión, pues ya la conoces, ¿verdad? Aquí está. Pero si es 404, ya es diferente, ¿verdad? Pero si es 22, también ya es diferente. O sea, la temperatura siempre va a ser la misma. Lo que va a cambiar es las presiones dependiendo de quién, del refrigerante. ¿Ok? Menos 6,7 es la temperatura a la que debe de evaporar un botellero o un cuarto frío para enviar cervezas o refrescos o agua, ¿verdad? O leche. Y 5 positivos, pues es un aire acondicionado. ¿Ok? Y aquí están las presiones del aire acondicionado, ¿correcto? Los que ya han aplicado ahí de repente mini split con 410A, se van a dar cuenta que la presión que tienen en la succión es 120 libras por pulgada cuadrada. ¿Ok? Muy bien. Básicamente eso era lo que, por eso me regresé aquí, para que vieran las temperaturas a las cuales debe de evaporar el refrigerante en los diferentes equipos. ¿Ok? Muy bien. Correcto. Entonces, aquí ya vimos esta parte también, ya es una gráfica para que sea más objetivo lo que estamos platicando. Y señores, pues con esto, ¿verdad? Terminamos, ya son las 10:20, ya era 1 hora y media. Con esto terminamos ya esta primera sesión de principios de refrigeración para principiantes. ¿Ok? A esto que ustedes ven aquí, pues se los va a comentar más bien mi compañera Nadia al final, ¿verdad? A dónde pueden comunicarse con Danfoss ante cualquier asistencia técnica que ustedes requieran, ¿no?
Entonces, Nadia, pues yo creo que ya nada más pasamos a pues algunas preguntas que tengan por ahí, muchachos. Claro que sí, Inge. Aquí ya nos están llegando algunas. Le acabo de asignar un par. Por acá nos escribe Alexander que su pregunta, por favor, Alexander, si nos puedes redactar tu pregunta de nueva cuenta, por favor. Ok, hagan sus preguntas y luego ahorita voy a tratar de contestar las más que pueda. Digo por el tiempo, no porque no quiera, sino por el tiempo. Ok. Ya le asigné ahí algunas, y que se gusta darles lectura. Ir dando respuesta a algunas. Ujú. Ok, vamos a ver. Aquí, mero arriba le dicen. Ok, aquí nos preguntan, ¿cuál es la relación aproximada en grados de temperatura, el delta entre evaporación del refrigerante y el ambiente de refrigerante amoníaco? Bueno, es que depende, volvemos al mismo punto, depende de cuál sea, qué es lo que estés haciendo con este refrigerante. O sea, si lo estás utilizando para congelar, ¿verdad? O si lo está, o sea, depende para qué usen el refrigerante, el delta T va a ser diferente. Ya sea que lo uses para congelar, lo uses para un refrigerador doméstico, lo uses para un botellero, o sea, depende en qué equipo lo vayas a utilizar, el delta T va a ser diferente. Por ejemplo, en un congelador, regularmente el delta T anda aproximadamente entre 10 y 12 grados centígrados. En un botellero o un cuarto frío, regularmente anda entre 5 y 6 el delta T. ¿Ok? Entonces depende mucho del producto, perdón, del equipo que vayas a hacer, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí pues no podría contestarte porque no sé qué equipo sea, es para Waldor Yáñez esta respuesta. Y luego viene Juliana Orjuela García. Dice, ¿el delta de temperatura tiene un valor constante? Bueno, pues lo acabo de contestar, no es constante el delta T, ¿verdad? Pues depende mucho del equipo, si es un congelador, si es un aire acondicionado, si es un refrigerador doméstico, si es un conservador de hielo, el delta T va modificándose dependiendo en la medida en la que vas bajando la temperatura de evaporación, el delta T se va haciendo más grande. ¿Por qué? Porque la diferencia de temperaturas que tienes del exterior al interior es tan grande que la entrada de calor es demasiado rápido y entonces el delta T se hace muy grande, ¿ok? Y en la medida que las diferencias de temperatura se van haciendo más cerca, entonces el delta T se va también haciendo más cerca. Entonces, no es constante, varía. Dice, ¿qué pasa con la presión cuando se rellena en un refrigerante combinado? No sabemos cuánto jugó de cada uno. A ver, quiero pensar que esta pregunta de Eduardo Navarra Lauria se refiere a que cuando tengo un refrigerante zeotrópico y hay una fuga de refrigerante, la proporción de refrigerante que se está fugando va a ser diferente porque tengo una mezcla de refrigerantes y evaporan a diferentes temperaturas. Entonces, ¿qué va a suceder en esos casos? En esos casos, cuando ya tuviste fugas de refrigerante, la mezcla que te está quedando dentro ya no va a ser la necesaria. Es decir, cuando ya perdiste no sé, el 30, 40% de la cantidad de refrigerante, allí no te queda de otra más que soltar todo el refrigerante y cargar nuevo. ¿Verdad? Porque entonces la mezcla ya es demasiado diferente completamente que te puede crear un problema al momento de hacer la aplicación. ¿Ok? Muy bien. Constanza Agudelo. Dice, no entendí cómo se convirtió 29 bars a 27.987 bars gauge. Ok, bueno, acuérdate que la presión absoluta es igual a la presión manométrica en un sistema cerrado. Ok, entonces la presión debe de ser la misma. Sí, porque la estás midiendo con un gauge, con un manómetro. Entonces, en un sistema cerrado, la presión absoluta es igual a la presión manométrica. En este caso, quiero pensar que tu pregunta es cómo no se convirtió, sino
29 bars manométricos equivalen a 29 bars absolutos en un sistema cerrado. Ojo, en un sistema cerrado. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más? Nos dice Arturo Reyes, una pregunta. Entonces, las temperaturas de evaporación de los refrigerantes son las que introducimos en la aplicación y eso nos dará la presión manométrica. Sí, o sea, acuérdate que en la tablita que proporcioné te dan las temperaturas de evaporación de los diferentes equipos. Entonces depende de qué equipo vayas a utilizar. Entonces, si es por ejemplo, es un congelador, sabemos que son menos 35 grados centígrados la temperatura de evaporación del refrigerante. No importa qué refrigerante sea. Entonces tú vas a colocar primero el refrigerante que vayas a colocar, luego te vas a colocar la temperatura, que en este caso son menos 35, y el automático te va a dar la presión correspondiente a ese refrigerante. Acuérdate que las presiones son diferentes para la misma temperatura en los diferentes refrigerantes. ¿Ok? ¿Qué más? Dice, la presión no es afectada por la temperatura de donde nos encontremos. Bueno, ojo con esto. Definitivamente, hablamos de que en un sistema cerrado la presión absoluta es igual a la relativa, ¿ok? La relativa es la que leo en el manómetro. ¿Qué pasa cuando tu temperatura ambiente empieza a subir? Eso es una carga térmica para el sistema. Y entonces las presiones suben también. Y también se altera tu temperatura de evaporación. Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué? Entonces esto te lleva a la conclusión que un sistema de refrigeración no es fijo, es dinámico. Va a estar modificándose dependiendo de las cargas térmicas. ¿Qué quiere decir una carga térmica? Bueno, la temperatura ambiente es una carga térmica. Cuando metes nuevo producto ahí a tu equipo, también es una carga térmica. Cada vez que metes producto caliente, tus presiones se van a alterar y tu sistema se va a alterar también. ¿Ok? No es fijo. Pero es muy buena pregunta. Espero que la haya contestado. Luego dice Antonio Melgarejo. Dice, en los gases mezcla, bubble es en la succión y dio en la línea de líquido. También es buena pregunta. Cuando veamos el diagrama de presión entalpía, vamos a observar que el bubble se refiere, en este caso, a el punto en el cual el refrigerante está terminando de evaporar. Y el dew se refiere a cuando apenas empieza a evaporar. ¿Ok? O sea, lo que tú dices aquí en la línea de líquido y en la línea de vapor, supongo. O sea, sí es por ahí, pero sí hay que entender muy bien eso en un diagrama de presión de entalpía. ¿Ok? Muy bien. Luego nos dice Miguel Escamilla. ¿Qué refrigerante recomienda para reemplazar 404A en equipos nuevos? Ok, mira. Cuando quieres, hay ya los nuevos refrigerantes que están saliendo, ¿verdad? Ahora el 404A ya empieza a sustituirse por R448A o R449A. ¿Por qué razones se está supliendo? Bueno, ahí en su aplicación van a ver que hay en la parte inferior nos habla de un PCP. El PCP no es más que el potencial de calentamiento del planeta, es decir, qué tanto afecta el refrigerante al calentamiento global. Entonces, por eso es que se están cambiando. Ahorita ya cualquier refrigerante de los que están en funciones, no el R12 ni el R11, de los que están en funciones, ya ninguno de ellos genera problemas de depresión de la capa de ozono. Eso ya no es problema. Ahorita ya el problema es el calentamiento global. Y entonces están saliendo nuevos refrigerantes para que esos refrigerantes ayuden a que el calentamiento global se vaya disminuyendo. Entonces el 448A y el 449A ya son refrigerantes que ya tienen una menor PCP, es decir, está disminuyéndose ya el potencial de ayudar al calentamiento global. Ahí en su aplicación, si empiezan a buscarle un poquito, ahí van a encontrar cada refrigerante, qué valor tiene en ese sentido. Y van a encontrar
que los nuevos refrigerantes cada vez van encontrándose con menos poder de calentamiento global. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver otra pregunta. Ok, dice, ¿la próxima clase se hablará profundamente del diagrama de Molière? Pues todavía no, señores, porque todavía apenas hemos hablado de presión, hemos hablado de temperatura y nada más. Tenemos que hablar ahora de calor, ¿verdad? Y tenemos que hablar también de evaporación, tenemos que hablar de condensación, tenemos que hablar de compresión. O sea, todavía nos falta un buen, ¿verdad? Y a mi juicio, creo yo que no llegaríamos hasta esta parte. En un futuro estamos pensando en que pudiéramos entrar, esto es una base para ustedes. Esto todavía estamos viendo, ahorita por la pandemia no sabemos qué podemos hacer porque regularmente nosotros ahí en Danfoss, en las instalaciones, hacíamos este tipo de capacitación, ¿verdad? Y donde teníamos todo el equipo para que en la práctica también lo vieran. Y entonces hacíamos certificación de técnicos. Ahorita ya es muy complicado porque no se puede meter manos aquí, ¿ok? Pero estamos pensando a ver de qué manera pudiéramos hacerlo para cuando menos este tipo de capacitación a nivel teórico y un poco práctico, pudiéramos llegar a hacer una certificación, pero todavía estamos en veremos, ¿verdad? Entonces, ahorita todavía no creo que podamos llegar al diagrama de presión de Molière en los tres que vamos a ver, porque todavía nos falta mucho por ver en los tres módulos que vamos a ver. ¿Ok? Muy bien. Edison Syntaxi. En la aplicación se puede colocar a ciertas alturas diferentes del nivel del mar. A ver, ahí sí ya no entendí. Acuérdate que si estamos hablando de refrigeración, estamos hablando de un sistema de refrigeración. Y el sistema de refrigeración, acuérdate que no está influido por la presión atmosférica. La presión absoluta es igual a la presión manométrica. Entonces, la altura sobre el nivel del mar no te afecta en lo más absoluto en un sistema cerrado. ¿Ok? Porque no se ve afectado por la presión atmosférica. Por eso es que aquí dice en las diferentes alturas. No, aquí la aplicación te maneja exclusivamente presiones. ¿Ok? Y sí te maneja la suma, en la absoluta te puede sumar la atmosférica, pero eso te distorsiona. O sea, por eso es que usamos siempre la relativa, para fines de definir la presión en un sistema cerrado. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver qué si nos da chance de más preguntas. Dice, la temperatura que se mencionó es la temperatura que debe estar, la temperatura dentro del evaporador. Bueno, no dentro del evaporador. Acuérdate que el que absorbe o cede calor es el refrigerante. ¿Ok? El evaporador solamente es un medio, pero realmente el que va a absorber el calor es el refrigerante. ¿Ok? Y sí, efectivamente, 5 grados centígrados positivos es la temperatura a la que debe de evaporar el refrigerante cualquiera, en este caso el 410, va a evaporar con 120 libras por pulgada cuadrada. Y qué buena pregunta también me da margen a poderles aclarar otro punto importantísimo. Estas presiones que ustedes están definiendo en el cuadro que yo les expliqué, estas presiones son a una temperatura ambiente de 32 grados centígrados. Si la temperatura ambiente en un aire acondicionado sube arriba de 32, en 410A, entonces tu presión en lugar de 120, pues va a subir en la medida de que sube la temperatura ambiente. Te puede llegar hasta 130 o 135, depende de qué tanta temperatura ambiente tienes. Ojo, estos valores que yo les di son a una temperatura ambiente de 32 grados centígrados. Qué bueno que me dan chance de aclarar esos puntos, ¿eh? Muy bien. Dice Cristian Sape, es la temperatura dentro del evaporador. Ah, caray, no entendí bien la pregunta. Es la temperatura dentro del evaporador. O sea, acuérdense que es la temperatura a la que evapora el refrigerante. El refrigerante es el que está evaporando y es el que está intercambiando el calor.
¿sí? Cuando veamos calor, vamos a darnos cuenta que el calor siempre va a fluir de la temperatura más alta a la más baja. Por eso es que es importante que antes de entrarle el diagrama de presión y entalpía entendamos también qué es el calor, ¿verdad? Y por qué o cómo fluye el calor dentro de un sistema de refrigeración. ¿Ok? Muy bien. Dice aquí, dice, ¿esos deltas T están consignados en normas o cómo se pueden aprender? Bueno, yo les di ya alguna idea de cómo es. Depende también de cada aplicación que ustedes tengan. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un cuarto frío y vas a tener, conservar flores, por ejemplo, tu humedad relativa tiene que ser muy alta. ¿Y cómo puedes lograr una humedad relativa alta? Solamente modificando el delta T. ¿Ok? Entonces, para cuartos fríos, el delta T ya te lo está asignando el evaporador. Tú ya compras un evaporador y dices, yo quiero un evaporador para que me dé un delta T de 5, de 3 o de 8, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de tu aplicación o de lo que vayas a conservar o vayas a congelar, va a ser el tipo de evaporador que vas a seleccionar. Pero esto ya está muy aventajado. Esta pregunta ya es para cuando vayamos, ya conozcamos perfectamente bien cómo funciona el sistema de refrigeración, ¿verdad? Ok. Acuérdense que, mira, aquí Alan Alcántara me pregunta en un botellero para 134A. El delta T siempre va a ser el mismo, no importa cuál sea el refrigerante. Porque a final de cuentas, cuando tú tienes un botellero, ¿qué importa? A un botellero o a tu cliente, ¿qué le importa? A tu cliente lo que le va a interesar es la temperatura a la cual tú le entregas el refresco. No le va a importar qué refrigerante tienes ahí para nada, ni presiones, nada. Él lo que quiere es la temperatura. ¿Y qué temperatura necesito que evapore el refrigerante? Menos 6.7. Entonces, en un botellero, porque la temperatura de evaporación ahí es más alta que en un congelador, el delta T se va disminuyendo. Con un delta T de 5 o 6 es suficiente. ¿Ok? Vamos a ver si podemos dar respuesta a algo más. ¿Por dónde andamos? Híjole, ya se nos fue más para allá. Mira, aquí dice una pregunta, José Manuel Leal. ¿Podría mencionar en la diapositiva de las presiones temperaturas que se convirtieron? Mencionaba que eran temperaturas para de congeladora. ¿Podría repetir? Bueno, se los voy a repetir. Menos 35 grados centígrados, porque eso no viene en la firmina. Menos 35 grados centígrados es para la temperatura a la que debe evaporar un congelador. ¿Ok? Menos 23.3, un refrigerador doméstico. Menos 18, un conservador de hielo. Menos 6.7, un enfriador de agua, refrescos o un botellero. Y 5, un aire acondicionado. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Bien, ya vamos a dar la última pregunta porque ya se nos fue un poquito más para allá. El refrigerante 400, esto pregunta Joel Fernández Matos. ¿El refrigerante 410 es más eficiente? Definitivamente, ¿comparado con qué, verdad? Porque no dices comparado con qué refrigerante. Pero sí, los refrigerantes por lo regular son, el 410 es más eficiente, por ejemplo, que el R22, sí, es más eficiente. Es decir, ¿por qué es más eficiente? Porque su poder de absorber calor es más fuerte que el R22, ¿verdad? O que el 404 inclusive, el R404A es más eficiente que el R22. Por eso es que cuando tú compras una unidad condensadora o un compresor para R22 que para R404A, ese mismo motor te va a dar mucho más, un poquito más de capacidad que el de R22. Sí cambia. Y ahí se presentan una serie de problemas en el sistema, que no es el caso ahorita, porque nomás los voy a hacer bolas, ¿verdad? Tenemos que ir avanzando paso a paso. Perfecto, muy bien, señores. Miren, con esto, pues ya traté de darle, de hecho me faltaron solamente muy poquitas preguntas, pero qué bueno, pregunten, eso es muy importante, ¿no? Entonces con esto pues damos por terminada ya
la sesión y aquí los espero para el próximo jueves para la parte 2.